¿Cómo están, hermanos? Vamos a leer la palabra. Hechos 24. Hechos 24, desde el versículo 1, vamos a leer. Si han encontrado, yo voy a leer. 5 días después descendió el sumo sacerdote Ananías con algunos de los ancianos y un cierto orador llamado Tértulo y comparecieron ante el gobernador contra Pablo. Y cuando éste fue llamado, Tértulo comenzó a acusarle diciendo: «Como debido a ti gozamos de gran paz, y muchas cosas son bien gobernadas en el pueblo por tu prudencia. Oh excelentísimo Félix, lo recibimos en todo tiempo y en todo lugar con toda gratitud. Pero por no molestarte más largamente, te ruego que nos oigas brevemente conforme a tu equidad, porque hemos hallado que este hombre es una plaga y promotor de sediciones entre todos los judíos por todo el mundo, y cabecilla la secta de los nazarenos. Intentó también profanar el templo y, prendiéndole, quisimos juzgarle conforme a nuestra ley, pero interviniendo el tribuno Licias con gran violencia, le quitó de nuestras manos, mandando a sus acusadores que viniesen a ti. Tú mismo, pues, al juzgarle podrás informarte de todas estas cosas de que le acusamos. Los judíos también confirmaban, diciendo ser así todo, habiéndole hecho señal el gobernador a Pablo para que hablase. Este respondió: porque sé que desde hace muchos años eres juez de esta nación, con buen ánimo haré mi defensa. Como tú puedes cerciorarte, no hace más de 12 días que subí a adorar a Jerusalén y no me hallaron disputando con ninguno, ni amotinando a la multitud, ni en el templo, ni en las sinagogas, ni en la ciudad. Ni te pueden probar las cosas de que ahora me acusan, pero esto te confieso, que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas, teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. Y por eso procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Pero pasado algunos días vine a hacer limosna, mi nación, y presentar ofrenda. Estaba en ello cuando unos judíos de Asia me hallaron purificado en el templo, no con multitud ni con alboroto. Ellos debieran comparecer ante ti y acusarme si contra mí tienen algo, o digan estos mismos si hallaron en mí alguna cosa mal hecha cuando comparecí ante el concilio, a no ser que estando entre ellos prorrumpí en alta voz acerca de la resurrección de los muertos, soy juzgado hoy por vosotros. Entonces Félix, oída estas cosas, estando bien informado de este camino, les aplazó diciendo: cuando descendiere el tribunalista acabaré de conocer de vuestro asunto. Y mandó el centurión que se custodiase a Pablo, pero que se le concediese alguna libertad y que no impidiese a ninguno de los suyos servirle o venir a él. Hasta el 23 hemos leído. ¿Cómo están? Ya es año nuevo y el corazón de ustedes puede que ya esté en la tierra natal, pero esta mañana ustedes vinieron al servicio y le agradezco. Algunos ocupados, creo que de antemano fueron algunos ya a la tierra natal. El feriado de Año Nuevo, sí, es un buen momento que tenemos para compartir con la familia. Dentro de la vida de fe, los cristianos con fe encontrándose cuando hablamos. Ah, aquella persona recibió la salvación de esta manera. Aquella persona obtuvo el perdón del pecado, tiene la fe en Jesús. Y cuando nos encontramos en la fe, es muy bueno. Señores, como todos sabrán, la misión Buenas Nuevas, muchas iglesias públicas nos dicen que somos secta, sin ninguna evidencia. Tal como está la Biblia, hemos creído la palabra de Dios. Todos ellos dicen que son pecadores, pero claramente nosotros, Dios envió a Jesús y ha muerto crucificado. Y
ha perdonado todos nuestros pecados. Y Dios a nosotros no nos dice para que hagamos algo, sino que nuestra salvación, el Señor, por nuestro pecado, envió a Jesucristo. Envió a Jesucristo, que es Hijo de Dios, vino con el cuerpo del hombre y todo sobre el pecado. La cuestión del pecado hizo para que Jesús reciba el castigo en lugar de ello y nos abrió el camino para ir al cielo. Y es la vida de fe que nosotros creemos, ¿correcto? Pero ¿cuál es el problema? Estamos leyendo la misma Biblia, pero la mayoría, seguramente todos usan esta Biblia, pero todos tienen una diferencia al pensamiento. Nosotros hemos cometido varios pecados y todos los hombres hemos cometido la transgresión. Hoy puede que les moleste esto que les estoy diciendo, pero no hay nadie que ha dejado de cometer pecado en medio de nosotros. Por lo cual, para despojarnos del pecado, el que oremos, el que ofrendemos, no es que nosotros tenemos que hacer algo, sino que el hombre está en medio del pecado, está cautivado en medio del pecado y el hombre de por sí no ha habido sabiduría ni camino para salir del pecado de por sí. ¿Cuál era la última resolución? Dios había enviado a su Hijo unigénito Jesús, revestido de hombre. Y el Señor Jesús estuvo durante 33 años en esta tierra y ha muerto crucificado. Envió a Jesús y en lugar de los hombres que cometieron pecado, Jesús murió crucificado. Y los hombres, Jesús había muerto por nuestros pecados. Y creyendo en esa realidad, cometí mucho pecado, mentí, robé, cometí mucho pecado, pero la paga de ese pecado, el Señor Jesús recibió el castigo por ese pecado y esa realidad conociendo y creer en el Señor Jesús. Eso es la verdadera vida de fe. Como bien conocemos, Satanás, sea cual fuera la religión, a nosotros los hombres, para que vayamos por otro camino nos va guiando. Pero lo importante que es, cuántas cosas buenas hemos hecho, cuánto hemos ofrendado, cuánto hemos orado. De esa manera, si pudiese perdonarse nuestro pecado, no habría necesidad para que Jesús venga a esta tierra. Pero Dios envió a su Hijo unigénito. Es el Hijo de Dios. Y revestido con el cuerpo del hombre vino a esta tierra. Y todo el castigo del pecado que nos merecíamos lo había pasado al Señor Jesús. Y el Señor Jesús, estando en el mundo, por último, el hombre, todo pecado que había cometido, ahora Él se encargó de todo ello. Y el castigo por ese pecado, Jesús, en lugar de nosotros, murió crucificado y se puso en lugar de nosotros. Amén. Amén. A ver, algunos dijeron, pero todos digamos amén. ¿Sí? Sí. Nosotros somos distintos a otra religión. No es que tenemos que hacer lo bueno, verdaderamente. No es que tenemos que ayudar mucho a otras personas. No es que tenemos que hacer algo bueno, sino que solamente una cosa. Hemos cometido pecado. La manera para perdonar el pecado no es por nuestro empeño. Dios había enviado a su Hijo Jesús en esta tierra y al Señor Jesús había traspasado todos nuestros pecados. Y el Señor Jesús
conforme al pecado que el hombre cometió. Había muerto crucificado. Y en ese momento, todo pecado que el hombre cometió, Jesús lo resolvió. Hay un versículo que dice así: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente mediante la redención que es en Cristo Jesús. Después de Adán, ahora los hombres cometiendo pecado, ya que ellos cometieron pecado, no había manera de resolver aquello, por lo cual Dios a su Hijo Jesús había venido revestido con el cuerpo del hombre, y cuando murió crucificado, todo pecado del hombre, Él lo cargó, y todos nuestros pecados había hecho para que se perdone, y había hecho esa obra tan preciosa, por lo cual Dios, conforme al plan para rescatarnos, el Señor Jesús vino a esta tierra, y durante los 33 años, por último, Él cuando murió crucificado, Jesús no murió por su pecado, sino que Jesús recibió el castigo por nuestro pecado en lugar de nosotros y murió crucificado. Y aquella muerte del Señor, mediante esa muerte, nuestros pecados para siempre fueron lavados, fueron resueltos. Así fue hecho. Por lo cual, el que nos encontremos con el Señor Jesús no es que tenemos que hacer algo bueno, no es que tenemos que orar. No me refiero de que oren menos o de que hacer lo bueno es malo. No, dejando todo a un lado, lo que intento decir es que hemos sido unos pecadores sucios, y la manera para perdonar este pecado no es ofrendar, no es orar mucho, sino que el Señor Jesús viniendo a esta tierra, todo el castigo por el pecado que nos merecemos, Él lo recibió. Hoy en día, entre todos los que están aquí, sea quien fuera, por más que tengan una maldad, por más que tengan un pecado, ya que nosotros no podemos obtener el perdón. Jesús fue enviado, y cuando Él fue crucificado y cuando Jesús murió, acabó todos nuestros pecados. Amén. Amén. Por eso hay un himno que dice: no es por el oro o por la plata que hemos obtenido la redención, mediante el Señor Santo, por el Cordero Jesucristo, por su sangre, obtuvimos la redención. Ahora, Dios, para perdonar nuestro pecado, ya que es tan grande nuestro pecado, el hombre no podría terminar de obtener el castigo, por lo cual le envió al Señor Jesús en esta tierra, y el pecado de toda la humanidad lo pasa al Señor Jesús. Y cuando el pecado pasa al Señor Jesús, Jesús no tiene pecado, pero en lugar de nuestro pecado murió crucificado. En ese momento, por último, lo último que dijo cuando Él murió, dijo: consumado es. Acabó. ¿Qué cosa? Acabó la obra de perdonar nuestros pecados. Jesús, cuando murió crucificado, el pecado de toda la humanidad lo acabó en la cruz. Todo acabó. Ya consumado es. Es el fin. En ese momento, exactamente, Jesús recibió el castigo por el castigo que nos merecíamos. Y Jesús había perdonado el pecado de toda la humanidad. Consumado es. De antemano,
El Señor Jesús, cuando murió crucificado, recibió el castigo por nuestros pecados y nos perdonó. Pero perdóneme, somos pecadores, perdóneme, yo recibiré el castigo. Es algo absurdo. Ahora, no hay nada de lo que tengan que hacer. Jesús ya le perdonó el pecado de ustedes. Ahora, el Señor, el Hijo de Dios Jesús, confío de que nos perdonó. Amén. El Señor Jesús no tiene pecado porque murió crucificado. Si no tiene pecado, ¿por qué muere de esa manera tan miserable? ¿Por qué Dios no le rescata al Señor Jesús? Jesús es hijo de Dios. En la última ocasión le dice, tú ve y recibe el castigo y perdona mediante tu muerte todo el pecado. Paga todo el pecado. Y cuando ora, dice en el Getsemaní, realmente pensaba que era muy sufrido morir en la cruz. Si es posible, haz que esta carga se aparta de mí, es decir, el morir crucificado, pero que no sea conforme a mi voluntad. Yo deseo que sea así, pero que sea conforme a la voluntad del Padre. Y Jesús, tras la voluntad de Dios, cargando el pecado de todos los hombres, murió crucificado y murió. Y después 3 días resucitó. Y en ese momento que murió, todos nuestros pecados fueron perdonados. Ahora Dios, por el pecado de los hombres, si todos los hombres mueren derramando la sangre, ¿qué importancia? Nos amó tanto. Y ese pecado lo pasó al Señor Jesús. Y Jesús murió crucificado. Y todo castigo por el pecado lo acabó. ¿Entienden? El Señor Jesús murió crucificado y dice consumado es y murió. En ese momento, el pecado de todos los hombres, Jesucristo recibió el castigo por ello y ya que recibió el castigo por todo ello, en ese momento, todo el pecado de ustedes fue perdonado. Cuando vemos en la Biblia, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Mediante la redención que es en Cristo, Él nos redimió del pecado y gratuitamente, todos los hombres, de manera gratuita, no hemos hecho absolutamente nada. Por la gracia hemos sido justos y justificado quiere decir que no tiene pecado y que hemos llegado a ser humanos que no tiene pecado. Amados hombres, hermanos respetables, no tienen que creer otra cosa, sino que no hay nadie que no haya cometido pecado. Todos cometimos pecado y el castigo por el pecado, ya que debemos de recibir la destrucción eterna. Dios enviando el pecado a Jesús. Cuando Jesús muere crucificado, ha perdonado nuestros pecados. Y esa verdadera realidad. Por lo cual, Dios siendo enviado, Jesús estuvo en esta tierra y por último, en el monte Calvario, murió crucificado. Y lo último que dijo es, consumado es, que acabó todo y acabó la obra de perdonar todos nuestros pecados. Señores, la realidad que debemos conocer, Jesús murió por nosotros, recibió el castigo por nuestros pecados y sea cual fuera el pecado que hayan cometido, todo ese pecado fue resuelto en la cruz. Sí, de nuevo pedimos perdón por el pecado que nos perdonó, por más que sea Dios, no se enojará. Creo que si fuesen ustedes o yo, nos enojaremos. Ya te perdoné, pero continuamente pides el perdón. A ver, óyeme lo que te digo. Jesús murió crucificado y todo
castigo que nos merecíamos, Él lo recibió. Y hay una cosa que nosotros tenemos que hacer. El Señor Jesús murió crucificado y todos nuestros pecados fueron perdonados. Y tenemos que únicamente creer en ello. ¿Entienden? Por lo cual, lo que la Biblia dice es que para perdonar nuestro pecado, nos perdonó todos nuestros pecados. Y por el pecado, el que tenga que morir o recibir castigo, no, terminó todo. Dios, Jesús fue enviado y pasamos todo nuestro pecado. Él murió derramando la sangre y por su muerte todos nuestros pecados fueron perdonados. Entonces, todos mis pecados han sido perdonados. Creer de esa manera es creer en Jesús. Por lo cual, el Señor Jesús no es orar mucho o no es ayudar mucho al prójimo, no, sino que el Señor Jesús, el que vayamos a creer que perdonó nuestro pecado. Eso es muy importante. El Señor Jesús, claramente, cuando murió crucificado, ya que murió por toda la humanidad, por el pecado de todas las personas, perfectamente, de manera más blanca que la nieve, nos lavó. ¿Entienden? Pero hoy en día, ¿qué es lo que entristece a Dios? Muchos, Señor, soy pecador, perdóneme. Muchos oran de esta manera. Ustedes, cometiendo pecado mediante aquella paga, Jesús fue crucificado. Y ustedes ya no son pecadores, fueron lavados. Ustedes son santos. Y creer de esta manera es creer en Jesús. Amén. Y de esa manera, Jesús enviando, Dios enviando a Jesús, Él fue crucificado y estando horas colgado, dejó de respirar, falleció, consumado es. Y cuando cuando murió, el castigo de toda la humanidad, Jesús lo recibió y eso se resolvió. No es que de nuevo deben recibir el castigo, no es que de nuevo. El hecho de creer en Jesús, deben creer en Jesús. No es que deben obtener el perdón. ¿Cómo es que debe creer en Jesús? Enviando al Señor Jesús, hizo para que obtenga el castigo en lugar de nosotros. Eso es la razón por la cual muere en la cruz, ¿entienden? Y el Señor Jesús, cuando murió en la cruz, todos nuestros pecados fueron perdonados. Entonces, todos iremos al cielo. Eso no es así. El Señor Jesús nos perdonó. Tenemos que aceptar eso para que sea nuestro. Y nos perdonó con la sangre del Señor Jesús. Y con la fe tenemos que aceptar. Le damos la comida, pero si no comemos, no se hace mío. Tenemos que comer para tener la salud. ¿Cómo eso? Jesús murió en la cruz, recibió el castigo por nuestro pecado. Entonces, el Señor Jesús recibió el castigo por nuestro pecado. Si es así, ¿yo tengo pecado, sí o no? No tengo. Yo ya no tengo pecado. Repitan conmigo, yo no tengo pecado. ¿Ustedes tienen pecado, sí o no? Sí, ustedes han cometido pecado, pero Jesús recibió el castigo por ello. Y todo castigo que nos merecemos, no queda ni un poquito, todo se resolvió. Amén. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente mediante la redención que es en Cristo Jesús. Dios nos dice, eres justo, no tienes pecado. ¿Por qué? Porque Jesús recibió el castigo que nos merecíamos. ¿Entienden? Pero qué triste, hoy en día muchas iglesias dicen, Señor, soy pecador, perdóname. Entonces, ahora siendo engañados por Satanás,
¿En qué deberían de creer? ¿En qué debemos creer? Cometemos la maldad, el pecado, mentimos y nos merecemos ir al infierno. Pero el Señor Jesús recibió el castigo que nos lleva al infierno y en lugar nosotros recibió el castigo. Todo castigo por el pecado, si lo recibió. ¿Nuestro pecado ha sido lavado, sí o no? ¿Queda? Sí, nuestros pecados fueron lavados y es creer de esa manera. ¿Creer en qué cosa? El Señor Jesús, en lugar de nosotros, para obtener el castigo, para recibir el castigo, murió crucificado. Y en ese momento todo pecado ha sido lavado. Y cuando murió, por último dijo, consumado es. Consumado es. ¿Qué quiere decir? Que no queda nada de pecado, que todo fue resuelto. El Señor Jesús, cuando ustedes oran ante el Señor, no pidan el perdón de los pecados. De antemano el Señor Jesús recibió el castigo por el pecado, murió en lugar de nosotros y el pecado de todos ustedes fue lavado. Pero, a pesar de que fueron lavados, en el corazón de ustedes, ahora el pecado está en el corazón de ustedes. Cuando fue lavado, por último, ustedes también tienen que reconocer, yo cometí mucho pecado, pero el Señor Jesús ahora recibió el castigo que yo me merecía, y 1000, 10,000 de cosas. Todos los pecados los resolvió en la cruz. En ese momento, ¿nuestros pecados quedan en nosotros? ¿Sí? No, ¿verdad? Si el pecado está todavía en nosotros, Él habría muerto en vano, no hubiera podido perdonar. Pero claramente el Señor Jesús había perdonado nuestros pecados al morir, cuando murió derramando la sangre. Por su sangre obtuvimos redención. No hemos obtenido la redención mediante el oro y la plata que desaparece, sino por el Señor Santo. Por su sangre obtuvimos redención. ¿Correcto? Tengo a mi esposa que si ella me dice, tengo que ir rápidamente a Estados Unidos, pero envié dinero a ti, sigue usando ese dinero. Entonces que mi esposa recibiendo la carta, sacando el cheque, tiene que usar el dinero que está allí. Y cuando sea el momento, querido, recibí bien el dinero, usé muy bien, y así acaba. Esto no es una realidad, es un ejemplo nada más. Mi esposa está feliz si le doy dinero. No hay nadie que no esté feliz porque le den dinero. No hay mucho tiempo para que mi dinero permanezca en mi bolsillo. Después de un tiempo está en otro lado. La mujer es la que usa el dinero porque el hombre casi no tiene ocasión de usar el dinero. Me siento agradecido. El Señor Jesús, para perdonar el pecado de los hombres, fue enviado a esta tierra y de esa manera, por último, mediante esa muerte en la cruz, todos nuestros pecados han quedado más blancos que la blanca nieve. Usted entonces, yo soy pecador. No, no, no. Entonces quiere decir que no está creyendo que le lavó. Es no creer. El creer en Jesús no es orar mucho, ofrendar mucho, no es hacer cosas buenas, sino que el Señor Jesús, cuando muere crucificado, recibió el castigo de todo el pecado que nos merecíamos. El pecado de nosotros, de toda la humanidad, lo perdonó una vez para siempre. ¿Somos pecadores, sí o no? No, ya no somos pecadores. Hemos mentido, hemos robado, hemos cometido el pecado. Pero esa muerte del Señor Jesús por completo lo ha perdonado. Hoy en día no es que tiene que ofrendar mucho. Bueno, no sé si tiene sentido esto.
Sí, es importante, de que tienen que ofrendar es importante, pero más que cualquier otra cosa, es importante, pero el Señor Jesús murió en la cruz y ni una pizca de la cuestión de nuestros pecados lo ha dejado. Él recibió el castigo por todos los pecados y murió creyendo en ello. No hemos sido redimidos por el oro y la plata que desaparece. Mediante Dios, el Cordero de Dios Santo, por su sangre obtuvimos redención. Hoy yo le daré la opción. Pueden creer o dejar de creer. El Señor Jesús murió crucificado por el pecado de ustedes y el pecado de ustedes fue lavado. Si ustedes llegan a creer, de tal manera irán al cielo y ya no tienen pecado y vienen a ser hijos de Dios precioso. Si no pueden creer, qué pena, al fin y al cabo no podrán menos que ir al infierno. Ustedes tienen ahora la capacidad de elegir. Bueno, yo mentí, yo cometí pecado, robé, cometí varios pecados distintos, me merezco ir al infierno, pero todo el castigo que yo me merecía, Jesús cuando fue crucificado ya recibió todo castigo y todo castigo que nos merecíamos, todo el pecado de todas las personas de la humanidad, porque cuando todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Es decir, que no tiene pecado, que es justo. Dice que hemos sido justificados. Dios les dice a todos ustedes de que son justos. Yo soy justo. Sí, todo pecado fue lavado. Sí, todo pecado. Sí, Jesús fue crucificado. Ha sido lavado todos mis pecados. Esto es la manera más exacta para creer en Jesús. El ofrendar, el hacer lo bueno, el orar, el leer la Biblia es importante. Pero algo más importante que es creer en Jesús. Jesús murió crucificado y recibió todo el castigo que nos merecemos en ese momento. Todos nuestros pecados fueron lavados. Amén. Y por eso aparece el himno. No hemos sido redimidos mediante el oro y la plata que desaparece, sino mediante el Cordero Santo de Dios. Hemos obtenido la redención por su sangre. Hemos obtenido. Es es el pretérito perfecto de que ha sido perdonado y que ha acabado todo. En muchas iglesias dicen, soy pecador, perdónenme, y están rogando. Pero Jesús fue crucificado y ya recibió el castigo por nuestros pecados. No tenemos pecado, ya hemos sido lavados. El Señor Jesús ya nos lavó. Señor, perdóneme. Ay, qué quebranto sentir al Señor. Claramente en la Biblia dice que por la sangre del Señor Jesús fuimos perdonados. Ahora es más, todo pensamiento. Ahora deben creer en la palabra de Dios. Por cuando todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Luego, ¿qué dice? Siendo justificados gratuitamente. Jesús nos redimió y nos perdonó por la gracia de Dios. No hay nada de lo que hemos hecho. Ahora hemos sido lavados y Dios nos dice justos. Ah, sí, fui justo. No tendré pecado. Si Dios nos dice justo, ¿es correcto de que somos justos? Sí, el Señor Jesús murió por nuestros pecados y fuimos lavados. Somos justos, somos santos. Es muy simple. ¿Entienden? Algunos cada madrugada piden el perdón del pecado. Sí, es obvio que pidan el perdón porque han cometido pecado. Pero ¿qué dice la Biblia? Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¿Entienden? La Biblia nos dice, tú eres justo
Si tú no tienes pecado, tu pecado ha sido lavado. El Señor Jesús murió crucificado, recibió el castigo por tu pecado. Tú has quedado limpio. Eso es creer en Jesús. ¿Entienden? Por más bueno que sean, Señor, soy pecador, entonces deben ir al infierno. ¿Entienden? ¿Por qué dicen que son pecadores? Porque no puede creer que el Señor le perdonó su pecado. Nosotros, cuando el Señor Jesús murió crucificado, recibió el castigo por todos nuestros pecados. Sí, señores, si le diesen 1.000.000 para que vayan al cielo, habría gente que no pueda ir. Realmente ya le perdonó todo. Deben creer simplemente, si me perdonó, no tengo pecado. Jesús murió por mi pecado. ¿No habría algo más fácil que ello? Es mucho más fácil que dar $10. Pero, señores, qué pena. Satanás, hoy en día, en mucha iglesia dice, Señor, soy pecador, perdónenme. Ya les ha perdonado. Nosotros predicamos diciendo, de pequeño iba a la iglesia, había leído mucho la Biblia. Génesis, Éxodo, Levítico, Deuteronomio, leí mucho. Y viniendo al Nuevo Testamento, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que en Cristo Jesús. Sí, me dice que soy justo. Me dice que yo soy justo. Entonces, yo soy justo y es creer de esa manera, ¿entienden? Aquí, por cuando todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gratuitamente. No hemos hecho absolutamente nada. ¿Nos dice que somos justos, sí o no? Nos dice que somos justos. ¿A quiénes? A nosotros no. Lo más concreto es decir, para mí. Sí, yo también, ustedes también, todos deben decir, para mí. El Señor Jesús sí me dijo justo. Soy pecador. Anteriormente, no le caía las lágrimas, dice que hacía a propósito se hacía. No hace falta ni que lloren, solamente deberían agradecer. Amén. El Señor, por el pecado de la humanidad, no es que cada uno de los hombres debe morir crucificado. El Señor Jesús murió crucificado por nosotros. Todos nuestros pecados acabaron. El Señor Jesús, ¿qué es lo último que dijo sobre la cruz? En inglés, en español, consumado es. Acabó. Acabó. Acabé con el pecado de ustedes. Oxupar, tu pecado acabó. Todo el pecado de la humanidad acabó. Debemos creer en ello. Pero todos lo hacen al revés. Señor, soy pecador. Perdónenme. Ya dice que acabó, pero ¿por qué siguen diciendo que son pecadores? Dice que somos justos, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. El Señor que nos dice, tú eres justo, no tienes pecado, acabó, eres limpio. Amén. Esto es algo más precioso que $10,000. Realmente, si me dicen para que pague $10, puede que haya gente que por no tener dinero vaya al infierno, por si haya aquella persona. El Señor no nos cobra para nada. Con solo creer es muy fácil. Amén. Entonces acabó nuestro pecado. No tenemos más pecado. Y si no podemos creer en ello, escándalo también. Qué dolor. Claro, no habría ni razón para que se quebrante el Señor. ¿Entienden? Creemos en la palabra de Dios. Por cuando todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, sin ninguna paga.
Ya el Señor Jesús lo cargó en la cruz gratuitamente. Nos dice ahora justos. El Señor nos dice justos. Entonces somos pecadores y Él nos dice justo. No, ¿verdad? Saben muy bien. Si Dios nos dice que somos somos justos. Significa que no tenemos pecado. Dios nos dice justos. Por cuando todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. Yo desde pequeño iba a la iglesia y yo comía alcaqui, manzana, comenzaba a hacer esos pecados, hacía lo malo y siempre pedía el perdón de los pecados. Siendo joven, cuando yo en la hora piadosa pedía el perdón de mis pecados siendo pequeño, leía Mateo, Marcos, Lucas, Hechos. Varias veces he leído la Biblia. Mientras que leía, me asusté tanto. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Dios nos dice justos. Amados hermanos de Gangnam, Dios a cada uno de ustedes les dice justos. ¿Entienden? Ni siquiera uno le deja. Entonces, ustedes son justos o pecadores. Ahora ya no digan que son pecadores. Escalofrío. Ya les ha lavado. Ah, Señor, soy pecador. Ya les perdonó, pero otra vez piden perdón. ¿Cómo que lo hacen al revés? No debe de ser así. ¿Entienden? La iglesia de Corea dice que somos secta. Nos causa pena. Ellos dicen que son pecadores. Y ellos dicen que somos secta porque no decimos que somos pecadores. Es cierto que hemos cometido pecado. Nadie ha dejado de cometer pecado. Pero en lugar de nuestros pecados, el Señor Jesús murió crucificado. Y nuestros pecados han sido emblanquecidos más blanco que la nieve. Más blanco que la nieve. Más blanco que la nieve. Por la sangre que el Señor derramó. Déjanos más blanco. Nos ha dejado más blanco. Amados, nosotros creemos en Jesús. Es creer, no es hacer algo. Jesús cuando vino a morir crucificado, todo el castigo por el pecado que nos merecíamos, Él lo recibió. Ahora, ¿son pecadores sí o no? No. Yo anteriormente cuando no sabíamos decíamos que éramos pecadores, pero el Señor Jesús murió crucificado y nuestro pecado ha sido perdonado. Y ahora somos santos, fuimos lavados y es creer en ello. Y eso es la verdadera vida de fe. Yendo a la iglesia, comíamos el caqui y yo tenía mucho pecado, tenía miedo de ir al infierno. Y anteriormente yo había leído mucho la Biblia. Leí una vez el Antiguo y Nuevo Testamento, leí 2 veces y no habiendo pasado mucho tiempo, por más que yo me veía, me daba cuenta que no era pecador. Un día los jóvenes estaban reunidos y era el sábado por la noche. Después del estudio grupal, terminamos la práctica del coro y yo salí adelante y dije, señores, hice lo malo, mentí, yo comía el maíz, la manzana, tengo mucho pecado. Pero mirando la Biblia, el Señor Jesús murió crucificado y mi pecado fue perdonado. En la Biblia dice, por cuando todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Soy justo, no tengo pecado. Oh, su par, yo bien conozco a Él, ¿cómo Él puede decir que no tiene pecado? Bueno, eso tiene diferencia. No me refiero de que no haya cometido cuando digo que no tengo pecado. El que diga eso porque Jesús me perdonó y el decir no cometí pecado es distinto. Él decía, yo he visto, ¿tú viste? Ah, ese pecado
fue lavado. ¿Tú has visto? Sí, ese pecado fue perdonado. Ustedes si se acuerdan de ese pecado que han cometido, ¿se acuerdan? Ese pecado lo ha lavado, ¿entienden? Le ha perdonado, le han lavado ese hurto que han cometido mediante la sangre de la cruz. Lo más triste, en muchas iglesias llorando dicen que son pecadores, se arrepienten y que deben de arrepentirse para que el pecado sea lavado. Lo único que lava nuestro pecado es la sangre de Jesús y es arrepentirse y deshacerse del pecado. Es creer de que el Señor nos perdonó. A eso se refiere deshacernos del pecado. ¿Entienden? Y el Señor Jesús, por nuestros pecados, Él murió crucificado. Bien saben, ¿verdad? Creen en ello. Jesús, cuando murió por nuestro pecado, ¿por qué murió? Para rescatarnos del pecado. Y cuando murió, todos nuestros pecados fueron perdonados. Por cuando todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Yo, desde pequeño, iba a la iglesia y decía que era pecador, pero leyendo la Biblia, yo leí esta palabra: por cuando todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Yo dije a los jóvenes de la iglesia que mi pecado fue perdonado. Yo le conozco a él, pero él dice que no tiene pecado. Yo nunca dije que no cometo pecado, pero el Señor Jesús, por su sangre, me ha dejado más blanco que la nieve. Y el himno dice: obtuve la redención por su sangre, echando toda duda que está en el corazón, y con un corazón de paz alabamos la sangre del Cordero de Dios. Redención, redención. El Señor Jesús perdonó el pecado. Aleluya. Unidos, juntos, cantemos. Por su sangre obtuvimos la redención. El pecado pasado, el pecado de haber cometido la maldad. El Señor Jesús se encargó de ese pecado. Y cuando Él murió crucificado, era antes de que yo nazca. Pero en ese momento el pecado fue lavado para siempre. Amén. Por su sangre obtuvimos la redención. Tenemos un pecado que hemos cometido. Realmente ha sido lavado y ha quedado más blanco que la nieve. Por lo cual, la Biblia dice justo, ¿verdad? Hoy, cuando vemos el libro de Hechos, aparece mucho sobre ello, que nuestro pecado ha sido perdonado. Leyendo la Biblia, claramente entendí de que mi pecado fue perdonado. Desde pequeño me hacían bullying, poco a poco. Cuanto más leía la Biblia, en la Biblia dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Señores, ahora nuestro pecado ahora ha sido lavado de manera más preciosa, más blanca que la blanca nieve. Le daré una ocasión para preguntar. Si hay alguien que quiera preguntar, puede alzar la mano para preguntar.
¿Entienden muy bien? El pecado de ustedes ya no queda. Alce la mano el que ha sido lavado como una blanca nieve. Dios se goza por este servicio. Muchos dicen, Señor, soy pecador, perdóname. Sentirán mucho quebranto. Dios dice que ya nos lavó, pero siguen diciendo que son pecadores. O no oyendo al Señor, simplemente está terqueando. Hemos cometido pecados, una realidad. Ustedes mienten o ustedes han comido la manzana ajena, el caqui, han robado y habrán tenido mucho pecado. No habrá nadie que no tenga pecado. Pero mediante la redención en Cristo Jesús, cuando el Señor Jesús murió crucificado, recibió el castigo por nuestros pecados y mediante aquella redención, por la gracia de Dios, gratuitamente, nosotros realmente hemos sido justos. Otra pregunta. ¿Tendría otra pregunta? Sí, dígame. Me quiero asemejar mucho al Señor Jesús que dice, amé al enemigo como a mí. Realmente es el enemigo. El Señor Jesús dice que amemos. Realmente somos iguales. El Señor nos perdonó a Él, también a mí. Fui estafado, sufro. Qué difícil, ¿verdad? Esto no aparece en la Biblia. Qué difícil, ¿verdad? Como fuese la cuestión de nuestro pecado, dejando todo a un lado. Todo pecado ha sido perdonado. Tú me condenas, pero el Señor no me condena. El Señor dice que no me condena. Condéname, yo robé. Sí, pero Dios no lo considera. Dios nos dice, justos, justificados, que no tenemos pecado. ¿Entienden? A ver, alguien que me pueda preguntar algo más fácil que esto, que no sea tan difícil como esto. ¿Todos entienden bien? No somos pecadores. Hemos cometido mucho pecado, pero el Señor Jesús recibió el castigo y ahora nos dejó más blanco que la nieve. Y nosotros creemos en ese Señor Jesús. Somos pecadores, perdóneme. Eso es insultar al Señor Jesús. Todo el castigo ya el Señor lo recibió. Ya hemos sido lavados, sea quien fuera. Por lo cual, simplemente debemos de obedecer. No sé muy bien, pero si en la Biblia dice que me lavó, fui lavado. La Biblia no miente. Jesús miente, no. Jesús si me dice que lavó nuestro pecado en la cruz. No me digas otra cosa, no quiero oír. Y únicamente en la palabra yo voy a creer. Espero que sea así. Por más que un pastor espiritual le diga algo, mi pecado fue perdonado, eso es algo seguro. Crean de esa manera. ¿Hay alguien que tiene alguna pregunta? Ustedes todos lo pueden creer, ¿verdad? Ya han sido hallados. Alce la mano. El que ha obtenido el perdón del pecado, muchas gracias. Todos iremos al cielo. Puede que yo vaya antes, puede que no vayamos todos juntos, ¿verdad? El que tiene edad. Yo soy más canoso, puede que vaya antes que ustedes, pero mi cuerpo está saludable. Estoy corriendo todavía. Si el Señor me llama, creo que así puedo ir. Ustedes también deben creer en ello. No son pecadores del Señor Jesús. Ya ustedes han recibido, Él recibió todo castigo y todo mi pecado fue perdonado. No hemos sido perdonados mediante el oro y la plata que desaparece. No hemos obtenido la redención de esa manera. Es mediante el Santo Cordero de Dios como obtuvimos la redención. Amén. Última pregunta. ¿Ya todos lo han entendido? ¿Ya siguen siendo pecadores, sí o no?
Si dicen que son pecadores, Jesús estará triste. Sí, por favor, no me digas eso. Ah, ya. Señor, muchas gracias. Por nuestro pecado usted murió derramando la sangre. Murió en lugar de nosotros. Nuestro pecado ha sido perdonado. No digan que son pecadores. Yo he sido un pecador sucio, pero usted me ha dejado más blanco que la nieve. Me ha perdonado. Ustedes han cometido pecado, pero todo el pecado de ustedes Jesús lo ha perdonado. Ya no son pecadores. Si siguen diciendo, Señor, soy pecador, estará muy rabioso. Todos decían que eran pecadores en la iglesia pública. Es porque no sabían bien. Nuestro pecado ha sido perdonado mediante la sangre de la cruz. Amén. ¿Todos lo pueden creer? Vamos a orar. Ante el Señor, Dios Padre Santo, le agradecemos. Somos malos, tenemos mucho pecado, pero cada hombre, no hay nadie que deje de tener pecado. Todos tienen pecado, pero sea cual fuera el pecado, el Señor Jesús realmente se ha encargado y nos ha lavado. Está escrito en la Biblia. Señor, cuánto habrá sufrido sobre la cruz. Le agradecemos. Ahora nosotros, aunque hemos cometido mucho pecado, mediante la sangre de la cruz, nuestro pecado ha sido lavado. No seguimos siendo pecadores. Hay mucha iglesia en Corea. Por más que leemos la misma Biblia, la gente dice que es pecador y llora pidiendo el perdón de sus pecados. Ellos dejando a un lado su pecado mediante la sangre del Señor Jesús. Queremos que entienda la realidad de que el Señor le perdonó el pecado. Ahora nosotros anunciando esta palabra al prójimo. A pesar de que tenemos mucho pecado, no es que dejamos de tener. Jesús murió y hemos sido perdonados. Todos teniendo esa fe, queremos vivir una vida resplandeciente. Sobre la iglesia amada, a los hermanos, queremos que la gracia inmensa del Señor sobreabunde. Muchas gracias. Oramos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Muchas gracias.